Hola, ¿qué tal, CanX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, continuamos una semana más con otro tutorial sobre el mundo CanX. Este tutorial pienso que os va a gustar bastante, porque es un tutorial, como yo denomino, de motivación, ¿verdad? Ya veréis a lo que me refiero. Bueno, antes de comenzar, en el día de hoy quiero saludar a los nuevos CanX Follower de nuestro canal, que son David Guerrero Jareño, Cristobao López, Don Gomas Milán, José Javier Espósito, José Antonio Sánchez Infantes, Ángel Mauricio Jara Aldea y David López. A todos ellos, bienvenidos a nuestro canal. Esperamos que en él podáis aprender todo lo relacionado con el mundo de la domótica y especialmente con el mundo KNX. Sobre noticias de nuestro canal, indicaros que bueno, que estamos dando muchas becas del curso online KNX Installer a todos aquellos que son profesores de instituto de enseñanza secundaria y de FP. Así que ya sabéis, aquellos que seáis docentes, lo único que tenéis que hacer es enviarnos un justificante del centro sellado y firmado de que sois docente de instituto de enseñanza secundaria y de FP, y os enviamos un código para activar en la plataforma online de KNX School el curso KNX Installer. Totalmente gratuito, no se compromete a nada, es decir, no tenéis que comprometeros a nada, simplemente intentamos con esto llegar a los docentes para que puedan adquirir el conocimiento que les hace falta para dar la asignatura de domótica o de sistemas KNX en el aula, ¿de acuerdo? También indicaros que queremos que nos enviáis fotografías de instalaciones de reparaciones, vídeos con reparaciones, vídeos donde salgáis programando vuestras maletas, donde salgáis programando los dispositivos con los que estáis trabajando diariamente. Vamos a intentar que este canal también sirva un poco para compartir ese conocimiento, ¿no? Porque de esto se trata, el intentar entre todos llevar el conocimiento del KNX a todo el mundo, para que no sea simplemente algo de unos pocos. Bueno, también deciros, los chicos del Instituto Stipo de Estepa nos han enviado esta fotografía que veis, donde una de nuestras maletas de prácticas Training Box la tienen instalada en su aula, y van a intentar domotizar el aula al completo para que desde esa maleta se pueda controlar los circuitos de alumbrado y algunos elementos más que tienen en el aula. Le hemos dicho a los chavales que a ver si nos pueden enviar un vídeo de lo que están haciendo con la maleta, cómo la han integrado en la clase, para que tengan control sobre la clase con la maleta, la Training Box que le hemos suministrado. Y sobre menciones en nuestro canal, hay mucha gente que nos está indicando que KNX le está resultando un poco difícil acceder al conocimiento o aprender cómo se programa, cómo se trabaja en el mundo KNX. De hecho, este tutorial que vamos a ver hoy trata un poco sobre eso. Trata sobre intentar quitaros ese miedo o ese concepto de que KNX es difícil. Yo sé que cuando la gente se quiere meter en este mundo, busca en internet, y la información que sale es un poco compleja, porque la información se basa mayormente en los temarios oficiales. Y claro, yo como profesor de centro de formación digo que los temarios oficiales están basados en unos temarios estándar a nivel mundial, y bueno, la verdad que aquí en España resulta un poco particular, ¿no? Que la gente con esos temarios aprendes, es decir, con esos temarios se aprende, pero yo habría algunas cosas que añadiría para que fuera más fácil aprender KNX, ¿de acuerdo? Sobre todo en los cursos oficiales. Pero hoy os quiero mostrar un ejemplo de que KNX no es nada difícil, Yo sé que, como he dicho antes, si buscamos información en internet, si preguntamos por ahí, si damos cursos en la universidad y tal, la verdad que todo lo que hay es un poco complejo, se hace como enrevesado. Pero como decimos nosotros siempre al final de los tutoriales, KNX será fácil o difícil según quien te lo explique. Y aquí vamos a mostraros un ejemplo. ¿Y este ejemplo cuál va a ser? Mirad,
nosotros todos los años, ya lo he explicado en alguna ocasión, aceptamos alumnos en práctica en ICANX Ingeniería. Estos chicos lo que hacen es aprender KNX con nosotros e intentar coger el mayor nivel de domótica KNX durante el tiempo que están trabajando con nosotros. Bueno, pues este año, por primera vez, se nos brindó la oportunidad de recibir a unos chicos de un instituto de Alemania. Estos chicos, bueno, iban a estar con nosotros prácticamente, bueno, de 2 semanas que iban a estar con nosotros, realmente estuvieron 6 días. Y nuestra intención era hacer que estos chicos aprendieran KNX en el menor tiempo posible. Uno de los problemas, o de los mayores problemas que había, era el idioma. Era que, bueno, estos chicos aunque hablaban inglés perfectamente, pero nosotros queríamos que aprendieran KNX de la mano de los alumnos que ya teníamos formados en KNX aquí en nuestra empresa. Esto hacía el poder demostrar que gente que no había visto nunca el mundo de la domótica, que no había visto nunca el mundo del KNX, como eran estos chicos de Alemania, pues por medio del conocimiento, por medio de la voluntad, del esmero, del estar encima, ¿no?, de parte de nuestros becarios, pues aprendieron domótica en un periodo muy corto de tiempo. Aprendieron a encender y apagar los circuitos de alumbrado. Aprendieron a regular dimmer y enviar valores de estado, enviar valores de posicionamiento de al 50%, al 60%. Aprendieron a regular persianas. Aprendieron a regular encendido y apagado y distintos colores con los componentes RGB. Es decir, nosotros le colocábamos una tira LED y ellos podían cambiar el color de esos componentes. Aprendieron a realizar el control de lo que habían hecho ellos a través de su teléfono móvil. Y también aprendieron a poder controlar su proyecto a través de un servidor web estándar como era el servidor web de Domovea de Agger. Todo eso en 6 días. Y todo eso lo hicieron gracias no a nosotros, no gracias a los profesores de ICANX School, sino gracias a los becarios que ya estaban trabajando con nosotros y ya dominaban el KNX. Por tanto, si en 6 días esos chicos que no lo han visto nunca, que tienen 17, 18 años, han sido capaces de hacerlo, cualquier persona puede ser capaz también de hacerlo. No penséis que KNX es difícil, quizás la persona que os lo explica un poco complicado, o la documentación o el temario que tenéis igual es un poco complicado. Por tanto, aquellas personas que se quieran dedicar a esto, quiero que veáis este tutorial, quiero que veáis este vídeo, de ver cómo los chicos están trabajando desde cero. Luego, una vez que los chicos ya tenían dominada la materia, ya sabían ellos realizar las funciones básicas de KNX, también controlaban muy bien el tema del teléfono móvil, del Domovea, pues una forma de demostrar a sus profesores en Alemania que habían aprendido todo eso fue hacer que sus profesores, con el teléfono móvil de ellos, se conectaran de forma remota desde Alemania con Córdoba, España. Y con sus teléfonos pudiesen ellos actuar sobre las maletas con las que los alumnos habían practicado. Era una forma de demostrar a los profesores no solamente el conocimiento que habían adquirido los chavales, sino también demostrar que la estancia con nosotros aquí en Córdoba, pues bueno, había sido provechosa, habían aprendido un montón de KNX. Y luego al final de todo, ya cuando terminaron las prácticas con nosotros el último día, pues lo que se planteó era que la profesora que los acompañaba a estos chicos en el viaje a Córdoba, a nuestras instalaciones, pues a través de un iPad pudiese controlar una de las maletas con las que ellos habían trabajado. Nuestra intención mayormente era demostrar que lo habíamos conseguido, demostrar que en tan solo 6 días los chavales habían aprendido un montón, de domótica, un montón de KNX y lo habían hecho con otros chicos de su edad que se le habían enseñado con el mucho o con el poco inglés que sabían. Y eso, la verdad, que esa experiencia fue muy chula. La verdad que nos ha llenado de ilusión, de orgullo, que en tan poco tiempo salgan con tanto conocimiento de KNX.
y también, bueno, quisimos darle o premiarlos de alguna forma a estos chicos que estuvieron con nosotros, y lo hicimos haciendo una paella, como aquí decimos en Andalucía, haciendo un perolete, donde también le enseñamos a cómo se hace una paella aquí en nuestra tierra. Y se lo pasaron muy bien los chavales, donde no solamente aprendieron KNX, sino también aprendieron a cocinar un plato típico de nuestra tierra. La verdad, como digo, que fue una experiencia increíble, y estoy convencido de que por nuestra parte la volveríamos a repetir seguro para el año que viene. Os voy a dejar ya paso para que veáis las imágenes de estos chicos trabajando en iKNX Ingeniería, y viendo cómo ellos paso a paso le enseñaban a sus profesores, no solo desde Alemania, sino también sus profesores que vinieron aquí a nuestras instalaciones, cómo le enseñaban cómo funcionaban los sistemas domóticos de forma fácil y sencilla. Por tanto, con este tutorial lo que quiero hacerte ver es que KNX no es difícil, simplemente depende de la persona que te lo explique, ¿ok? Pues nada, os dejo con el tuto y nos vemos la semana que viene. Den Knopf geht der Dimmer an. Dann kann man hier steuern, ob der Dimmer heller werden soll. Dann kann man hier steuern, ob der aufgehen soll, stehen soll. Oder ja, kann man die genaue Zahl einstellen. Hier kann man das Licht hier an- und ausmachen. Ganz simpel. Dann den Dimmer, hier das Licht abgedeckt, damit man keine Schmerzen hat in den Augen. Julio, help! Germany, 5 points. Jetzt können wir über dieses Germany, 5 points. Jetzt können wir. Warte. Ja, passt. Perfekt. Passt? Ja. We are actually like it because Ja, also das ist jetzt das von. Be happy. iKNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.